Gracias, Alfonso. Me uno a los anteriores intervinientes sobre el agradecimiento a la organización por habernos invitado. Bueno, yo creo que tenéis todo el esquema que mandé, supongo, y voy a tratar de seguirlo. Creo que no lo tienen, Ricardo. Voy a tratar de seguirlo brevemente, entendido, pero voy a seguir ese proceso. Lo primero unos preliminares, unos condicionantes. Yo creo que no existe historia religiosa de Andalucía. Es decir, historia religiosa de Andalucía, ¿de acuerdo? Andalucía, desde el punto de vista eclesial, son dos provincias eclesiásticas que engloban Canarias y que engloban a Cartagena. Y cuando se habla de la Iglesia desde el punto de vista legal, no extendemos más allá de nuestro territorio. No existe una estructura jurídica eclesial que unifique a todo el territorio, en primer lugar, entiéndanme lo que estoy diciendo, y en segundo lugar, también es cierto que cuando hacemos historia de la Iglesia, hacemos historia de la Iglesia de una diócesis, de otra, de una parroquia, de una provincia civil o lo que sea, de tal manera que no hay, Andalucía no coinciden las provincias con el número de diócesis, que son 10 y somos 8 provincias, es decir, que no existe una historia, ya digo, una historia de Andalucía, sino que trabajamos sobre realidades de diócesis o sobre realidades provinciales. Eso es planteado como principio, ¿no? En segundo lugar, hablando de la historia religiosa que se hace en Andalucía, mayoritariamente es, como he dicho, de las diócesis o es de las provincias, pero también existen, en Andalucía también se hace historia religiosa de España. Es decir, no hace mucho se publicó una obra sobre el clero afrancesado en España por un profesor de la Universidad de Sevilla. Es decir, desborda nuestro ámbito territorial. Se ha citado las conversaciones católicas de San Sebastián que hemos codirigido entre Manuel Tito de la Universidad de Granada y yo, y se les defendió el 16 de marzo pasado en la Universidad de Granada, y no es propiamente una temática andaluza como sabemos, ¿no? Algunos trabajos del profesor Cuenca Toribio, pues, que se hacen desde la Universidad de Córdoba, abordan la realidad más allá de nuestras fronteras. Y por citar a Paco Carmona, que está aquí, sus estudios sobre la Compañía de Jesús y el liderazgo católico en la Barcelona de los años 40, pues desde luego se hace desde el ámbito andaluz y es sobre una realidad como la catalana. Es decir, que allí hacemos historia de la Iglesia española y también hacemos historia de la Iglesia en Andalucía, ¿no? Esto tiene, la dispersión que estoy indicando, tiene mucho que ver cómo estamos trabajando allí el hecho religioso. Y hay, aparte de la universidad, las 9 universidades públicas y algunas privadas, pero sobre todo las que investigan y explotan menos a los trabajadores como docentes, ¿no? y les permite investigar más, son las universidades públicas, no las privadas, ¿de acuerdo? Que lo dedican mayoritariamente a dar clases. ¿Para qué vamos a decir otra realidad? Y me remito a las pruebas, ¿no? Quiero decir que en el ámbito andaluz no solamente se investiga desde el ámbito universitario, sino que también hay una serie de centros que se dedican al estudio de la historia religiosa. En la diócesis de Guadix, porque es una institución diocesana, existe el Centro de Estudios Pedro Suárez, creado desde 1988, publica un boletín y ahí aparecen personas que son con buena formación y que trabajan en el ámbito de lo religioso. En Sevilla existe desde el año 2006, está aquí su director, la cátedra Beato Marcelo Espínola de Historia de la Iglesia Andaluza, ¿no? Que edita con regularidad el anuario Historia de la Iglesia Andaluza, al que me referiré a continuación. También existe en Sevilla la Academia de Historia Eclesiástica de Sevilla, una institución centenaria, aunque la ordenación de esta academia en la actualidad data del año 94, y su temática, la temática según sus estatutos, es la historia moderna y contemporánea de América, de España y de Andalucía. Algunas de las personas aquí presentes, francesas, no francesas, españolas, han pasado por esa academia y han abordado temas que no lo voy a referir porque sería extenso, pero publica un monográfico anualmente y hay temática
andaluza y hay temática española, es decir, las letras, yo creo que casi exclusivamente las letras que hay de Adolfo Suárez sobre el tema religioso en la transición están publicadas ahí y creo que deberían de consultarse, aunque tiene escasa circulación también, hay que decirlo, esa publicación porque se distribuye, se regala, pero no se vende. Indicaré que también en el año 12 los obispos del sur han creado, por lo menos está así constituido, la Academia de la Historia de la Iglesia de Andalucía, ¿entendido? Se crea en mayo del 2012 con sede en la Abadía del Sacromonte de Granada, que todavía no se ha puesto en marcha, pero como creada legalmente está. ¿De acuerdo? No sé eso qué deparará. Es decir, aparte de esas investigaciones que se pueden realizar en todo, quiero decir, somos muchos los que trabajamos en estos temas, ¿de acuerdo? Y ahora veremos qué es lo que resulta de todo ello. Por supuesto, si consultan las publicaciones de la Asociación Española de Archiveros y Bibliotecarios, ¿no? La ahora Asociación Española de Archiveros, la revista que hace, tiene muchos temas relacionados con la historia de la Iglesia en Andalucía y siguiendo esta tónica, también muchos institutos religiosos tienen sus propias publicaciones, de mayor mérito o de menos mérito, también hay que decirlo, pero eso es bueno tenerlo en consideración porque los salesianos que están celebrando centenarios, el primer colegio salesiano, como saben, fue en Andalucía, en Utrera, están celebrando centenarios continuamente, están haciendo la historia de sus propios centros y es bueno manejarlo, ¿no? Numerosos institutos están poniendo en marcha la biografía de sus fundadores. Es decir, que esa obra, alguna la hace gente con escaso mérito, pero la de María, la hija de María Auxiliadora, la hace María Felipa Núñez Muñoz, que creo que no necesita ser presentada en un ámbito de contemporaneistas, ¿no? Aparte de eso, por supuesto, hay sobre la historia de la religiosidad en Andalucía, hay muchos estudios locales. Es decir, no hay congreso en Andalucía que no tenga una sección dedicada a la historia religiosa, ¿de acuerdo? Hay congresos de religiosidad popular, Andalucía es bastante grande, como ustedes saben, y por supuesto también la universidad, por no hacer mucho más extensa esta exposición. Es decir, que hay una extensión de institutos que ponen en marcha la investigación es bastante amplio, ¿no? En Granada existe un seminario de estudios, sociedad, iglesia y cultura, se crea en el año 94, lamentablemente solamente se dedica a la historia moderna. En la Universidad de Sevilla existe en mi departamento un seminario de historia de la Iglesia contemporánea que viene celebrando reuniones en los meses de noviembre de los años impares, y que al ponerse en marcha el proyecto, bueno, pues ya un poco colaboran los dos y ha sacado adelante un total de 4 o 5 publicaciones de las que voy a citar a continuación, ¿no? Por supuesto, es una actividad, la historia de la religiosidad andaluza, no exclusivamente en manos de sacerdotes o de religiosos, pero en esto tampoco nos debemos de preocupar mucho. La historia o está bien hecha o está mal hecha, da igual que lleven sotana, tirilla, hábito o lo que sea, o vayan vestidos de seglar, ¿de acuerdo? En el caso de las últimas tesis doctorales que yo les puedo recoger aquí, aparte de las conversaciones católicas de San Sebastián, Pablo viene esta noche, es miembro del proyecto y estará aquí mañana con ustedes. Esta mañana se ha citado la obra de Antonio Orozco, que está colgada en la red, sobre una tesis doctoral que ha dirigido Feliciano, Cádiz durante el sexenio democrático, el conflicto iglesia-secularización. Está publicado en el 2013, tiene un blog que pueden consultar. La comunidad de los jesuitas de Almería fue una tesis doctoral que se defendió en el 2011 en la Universidad de Granada. Bueno, Santiago ha intervenido, su tesis doctoral sobre los papeles perdidos del cardenal Segura. Yo lo pongo como andaluz porque Santiago es andaluz y inició su investigación en Andalucía, aunque la tesis la defendiera en Navarra, ¿de acuerdo? Con tu permiso. Y demás. Eso. Y demás. Bueno, para atribuirnos algún mérito también, ¿no?
Bueno, aparte de que, bueno, el cardenal Segura, su etapa más procelosa tiene lugar en Toledo, pero también en Sevilla. En el año 12 dirigí y se defendió, creo que razonablemente bien, la tesis sobre José María Bueno Monreal, cardenal arzobispo de Sevilla. Bien, es cierto, por Julio Jiménez Blasco, no se ha publicado, el autor la está reelaborando y aborda José María Bueno Monreal hasta el concilio. Pero bueno, la información que tiene es importante y ha manejado los archivos de Roma, por supuesto no ha manejado los archivos de la diócesis por las razones que aquí se han expuesto, ¿no? En la actualidad hay en marcha algunos estudios, algunas investigaciones en el ámbito universitario que pueden ayudarnos también a conocer esta realidad religiosa de Andalucía. El Cabildo de Almería, que coge la parte contemporánea, se está analizando en la actualidad. Me estoy refiriendo al marco de tesis doctorales, la Iglesia y la política en la Sevilla de 1936. No es ese el nombre, pero lo está trabajando Santiago utilizando el Correo de Andalucía fundamentalmente, y está revisando conceptos que se dan por sabido o que se ha utilizado unos medios de comunicación que no son católicos y que los matices, como hemos dicho hace un rato, son bastante importantes. También en el ámbito universitario pronto va a aparecer una reedición de las memorias de Antonio García Blanco, como ustedes deben de saber, el mayor hebraísta del siglo XIX, que es de Osuna. Como saben, él tiene publicado una memoria, es un católico liberal, claramente, y bueno, se está haciendo un estudio crítico. Esta mañana se estaba hablando de Fernando de Castro. Bueno, pues todas estas figuras aparecen y además bastante bien definidas en esa. Lo está haciendo Manolo Moreno Alonso también. Bueno, y en algunos otros trabajos que se están haciendo en la Universidad de Sevilla, una tesis doctoral sobre el carlismo decimonónico y algún trabajo sobre el carlismo de la Primera Guerra Carlista, obviamente el tema religioso aparece. No aparece profusamente, también es cierto. El autor viene también mañana porque forma parte del proyecto y pueden hablar con él, es Caín Somé La Serna, ¿no? Es profesor también del departamento. Nosotros en el tema de historiografía no partimos de cero, porque en esa cátedra Beato Marcelo Espínola, que dirige Manolo Martín Riego, que está allí al final, en el año 2008 publicamos la historiografía, es decir, todo lo publicado está en la separata, entendido sobre la historiografía publicada sobre las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén entre 1965 y diciembre de 2007. ¿Entendido? Pues se publicó en el año 2008. Eso quiere decir que tabulamos, es moderna y contemporánea, pero tabulamos un total de más de 2.000 registros. 2.000 registros que están sistematizados y que lo pueden ustedes consultar, ya digo, en el anuario de historia de la Iglesia. Ha circulado poco, esa es la verdad, ¿no? La otra parte, Andalucía, lo que sería el antiguo Reino de Granada, también debería de haber tenido una versión de moderna y contemporánea, pero los de Granada fueron en esto un poco más granadinos y solamente hicieron la moderna y no hicieron la contemporánea, ¿no? Pero tampoco se trabaja mucho, fueron más tacaños, ¿no? Tampoco es que se trabaje mucho en el ámbito granadino la historia de la religiosidad en la contemporánea, por razones muchas veces que tiene un peso ideológico muchas veces en los departamentos. Muy bien, ese es el planteamiento general y lo que voy a hacer un poco es plantearle un poco con respecto a esto que hemos avanzado, pero contaré también un poco de dónde venimos, porque si no nos perdemos y espero no superar el tiempo que me ha asignado a Alfonso, ¿no? Se sigue trabajando sobre la configuración geográfica de la diócesis, es decir, lo que estoy manejando es los artículos publicados en el anuario, las dos obras que se han coordinado desde mi departamento, la confrontación político-religiosa en el periodo de entreguerra en Andalucía,
y que son obra del proyecto y de ese seminario de historia de la Iglesia del departamento, y recientemente porque apareció a finales del año pasado la Iglesia en Andalucía durante la Guerra Civil y el primer franquismo. Ahí hay de todo, entendido. En realidad los trabajos que presentamos los tratamos de unir y darle cierta coherencia, pero una cosa es que el coordinador proponga, entendido, Dios disponga y cada uno haga lo que le parezca más oportuno. Y al final, bueno, pues tratamos de ensamblarlo de más o menos para que no resulte una cosa que, como dicen por allí, tarife mucho, entendido, y sea excesivamente disparatado. Bueno, pero eso saben ustedes que es así. Y de los seminarios de historia de la Iglesia se han publicado lo relacionado con la prensa católica, que les hablaré el viernes cuando me corresponde. Bueno, ¿en qué se ha avanzado en gran medida? Bueno, en temas como la geografía eclesiástica se ha avanzado algo más. Los estudios sobre el seminario y los seminaristas, que es algo importante porque los seminarios es donde se forma el sacerdote que luego influye en las parroquias y demás. Eso se lo dejo a Paco Carmona, que tiene que hablar mañana, y así ahorro yo un poco de tiempo, pero desde luego tanto Almería tiene buenos estudios, Granada también, y por supuesto Sevilla, que en lo que es la formación del clero yo creo que es la diócesis que está más avanzada al respecto. Sobre congregaciones religiosas, desde el año 2008 se ha publicado bastante. Como le decía, es decir, hay desde la presencia de los redentoristas, los carmelitas, el movimiento oratoniano, me estoy refiriendo a publicaciones de los últimos 4 o 5 años, ¿de acuerdo? Y que cuando publiquemos el trabajo aparecerán, ¿no? De esas órdenes religiosas, en lo referido a la desamortización decimonónica, poco se ha avanzado con respecto a lo que había con anterioridad. Sí se ha avanzado, creo yo, en el tema de los religiosos y la enseñanza. Los religiosos y la enseñanza hubo no fue un monográfico, pero fue también un artículo de unas 200 páginas, ¿de acuerdo?, sobre esa realidad que hicimos Manolo y yo también, que somos en el anuario quienes llevamos el peso mayor, sobre por lo menos la presencia o la importancia que tienen las congregaciones religiosas en Andalucía, ¿no? La radiografía podía haber salido mejor, pero lo que daba en ese momento, hasta donde podíamos alcanzar en ese momento, bueno, pues alcanzamos ahí, ¿no? En el tema de las congregaciones religiosas, que estamos hablando, dedicadas sobre todo a la enseñanza, uno de los problemas que nos encontramos muchas veces a la hora de detectar qué se hace o qué no se hace, lo digo porque esta Semana Santa me llegó la biografía de una fundadora de una congregación religiosa granadina, y es que no tenía ni depósito legal, ni ISBN, es decir, que me llegó a mí porque tenía un conocido, entendido, y porque las monjas estaban en mi pueblo y me lo hicieron llegar a mi casa. Es decir, que cómo circulan y cómo llegamos a esta información para detectar, y no estamos hablando ni de Galicia, ni estamos hablando, sino que estamos hablando de una comunidad autónoma que es el 20% del país, entendido, con 9 millones de habitantes, cómo tenemos que trabajar para localizar estas fuentes de información. Pero vamos, sobre esas congregaciones o sobre otras granadinas como la Esclava de la Divina Infantita, sobre sus, por poner ejemplos, no se ha trabajado, y bien, este es del 2007, no lo publica la universidad, lo publican esos centros de estudios provinciales, el Instituto de Estudios Almeriense, el Instituto de Estudios Jiennense, Archivo Hispalense, etcétera, que en realidad en esto, bueno, pues trabajan bastante bien. En el tema, siguiendo un poco con las biografías, en el tema de episcopologios, el más sobresaliente fue el que se hace en el año 99 en Almería, sin lugar a dudas, por don Juan López, 2 volúmenes extensísimos con una información impresionante del Archivo Vaticano, ¿no? Y de obispo y arzobispo, bueno, pues Segura es la persona más abordada por obras como la de Santiago, pero también Javier Verdoy, Gil Delgado, Bueno Monreal, la tesis doctoral, pero también Antonio Montero, Espínola por parte de Javier y de un servidor. Es decir, los arzobispos de Granada también se están abordando. Es decir, que eso ha dado lugar a un trabajo bastante
bastante extenso. El tema de, siguiendo con la biografía, bueno, el tema martirial en la actualidad se está desarrollando bastante, en unos casos pues bastante bien. Es decir, la obra sobre Córdoba, por ejemplo, está muy bien documentada. En el caso de Málaga también es bien, lo que pasa es que aparece mucha ideología, en mi opinión. En el caso de Sevilla se está trabajando en la actualidad y, por supuesto, como referente, en la obra de don Antonio Montero, que estaba en Sevilla como auxiliar cuando hace la obra. Y dentro de las órdenes religiosas y relacionadas con la enseñanza, bueno, debo de citar, porque nos colaboró también en aquellos seminarios que organizamos, dando una panorámica general, Maitane, que está aquí y no puede hablar, y la Escuela de Magisterio ha sido recientemente muy bien trabajada por parte de Manolo Martín Riego y un grupo de colaboradores. Ha salido una obra, en mi opinión, bastante importante, ¿no? Sobre asociaciones de fieles, cofradías y hermandades, eso como en religiosidad popular, eso tienen ustedes todo lo que quieran y un poco más, porque como saben ese mundo está muy desarrollado en Andalucía y buena parte de lo que allí que tienen sus propios cauces. Todos los años se celebra un congreso de hermandades y luego en el tema devocional, cuando no se celebra Jesús Nazareno en Córdoba, se celebra la Inmaculada en otro lado y eso da lugar a o los franciscanos, los paules, es decir, llegando hasta la actualidad. De eso tienen todo lo que quieran, no se ha quedado corta Andalucía. Relacionado con el tema de los católicos y la vida pública, bueno, ustedes saben quiénes somos y lo que hacemos. Es decir, el tema de la Liga Católica o el movimiento católico en Sevilla está mejor abordado, conocemos bien la prensa católica, conocemos bastante bien la parte política, en la parte económico-social, como se decía en la época, todo el tema de círculos católicos. Bueno, desde el año 2000, lo que ya había ya lo sabíamos, también se ha publicado bastante, así como la Acción Católica, algo sobre la juventud católica en el periodo de entreguerra, hay publicado, y toda la implantación que hace el cardenal Ilundain y que se le encarga a los propagandistas la puesta en marcha. En los trabajos estos sobre la guerra civil y sobre el periodo de entreguerra, bueno, creo que ha sido bastante interesante. La última obra me voy a referir a ella, y si tienen algo lo preguntan, porque queríamos ver en el tema de la guerra cómo se movía el clero en ambos bandos, ¿no? Y bueno, por un lado se ha visto la persecución religiosa a los clérigos, pero también se ha visto cómo los clérigos terminan participando, o algunos de ellos terminan abandonando, cómo terminan participando con el propio Frente Popular, aunque sea a regañadientes o sencillamente por algo tan sencillo que se ha citado aquí como es la misericordia en un momento determinado, porque desde allí no le quedaba otro remedio y se podían salvar muchas vidas, como algún caso venía a ocurrir, ¿no? Se trataban de trabajar, ya digo, ambos bandos. Han aparecido, bueno, sacerdotes que abandonan también los hábitos y demás. El tema del carlismo, no quiero extenderme mucho más en esto, ya digo, lo dejo más que el tema del episcopado lo ha trabajado Santiago y muchas cosas más. Eso en el tema de la guerra. Y sobre el franquismo, bueno, como saben, en el año 99, aunque se publicó en el año 2004, se publicó la obra de la dictadura a la democracia, la acción de los cristianos en España del 39 al 75, se publicó, como digo, en el año 2005, bueno, los obreros cristianos la obra la dirige, la coordina, fundamentalmente la persona es José Hurtado, que hizo su tesis doctoral sobre este tema, y ahí aparece, bueno, todo lo relacionado con obreros, transición y demás, con personas como Javierre, la presencia de cristianos en el movimiento jornalero, la cobertura de la Iglesia a la oposición, la colaboración con comisiones obreras, su propia tesis doctoral, como ya digo. Hay también alguna obra sobre Granada, los curas obreros en Granada, y hay alguna otra obra
que en principio parecen que son escasamente importantes, pero hay una excelente biografía sobre el general Máximo Cuervo, que es propagandista, que se ha publicado en el Instituto de Estudios Almeriense. Él es de la Acción Católica, de la CNDP, y está en la BAC, y también en una obra de Francisco Escames, también del proyecto sobre la transición o el posconcilio y la pretransición y demás. Bueno, hay mucho que hacer y no me voy a extender más, ¿entendido? Es decir, que tenemos trabajo para mucho tiempo, afortunadamente, y que hemos trabajado y seguimos trabajando. Eso era lo que quería decir.